Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otro espacio para usted poner su caridad en las manos de los salesianos de la Iglesia Católica. Gente comprometida para evitar que jóvenes que están en alto riesgo, jóvenes sin oficio y sin beneficio, que pueden ser atrapados fácilmente por la delincuencia, el crimen. Y los salesianos se encargan de formarlos como verdaderos ciudadanos. Eso es una labor extraordinaria, pero necesita recursos. Y hay que agenciarle recursos a los salesianos para llevar a cabo esa tarea inmensa que es formar jóvenes durante un largo tiempo y llevarlos a ser verdaderos ciudadanos. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, uno observa los editoriales y los comentarios de periódicos, principalmente el Listín Diario, ha tenido una línea editorial y de portada, que yo he mencionado varias veces, de señalar problemas comunitarios o pueden ser barriales o provinciales o municipales, etc. Pero que al salir la foto o el problema, inmediatamente la autoridad, como que si estuviera montada en un resorte, se levanta y actúa. Yo leí una vez, creo que era de Alberto Camus, ese escritor francés famosísimo, y él
que fue periodista también, pero un intelectual recio. Y decía él que algo así fue, no recuerdo exactamente, pero que los editoriales son artículos que o ponen el tema de un razonamiento que puede interpretarse o valorarse ese razonamiento, y para tratar como un tema específico, algo así fue que él quiso decir, como de un hecho o de un tema, de un hecho que puede ser debatido o controvertido, esa es la palabra, de un hecho que puede ser controvertido. Entonces las líneas editoriales uno sabe que tienen ese peso, pero el gobierno no puede seguir actuando por impulso. Hemos dicho nosotros aquí, pues fueron a La Caleta y ya La Caleta tiene de todo, pero ¿cuántas caletas hay en el país? ¿Podemos seguir así? O sea, no hay una verdadera planificación, no hay planes. Entonces el gobierno actúa, como se dice, por impulso. Y eso no ha sido conveniente en la gestión de gobierno actual. Este gobierno, muchas críticas uno lee en los periódicos, el comportamiento de funcionarios que ya hasta el propio presidente de la República le ha hecho mención o exigencia a sus funcionarios de que den la cara, que vayan y vean los problemas, que se acerquen a la gente, que no le huyan a la gente, y que además que le escuchen, pero que le resuelvan lo que tienen, los mecanismos para resolverlo, porque los hay. Sin embargo, yo no sigo siendo un crítico de mucha bisoñez en la dirección de la administración pública. Y el viernes señalaba que hay áreas del gobierno que se están pudriendo, que son verdaderas lagunas de tolerancia. Son hechos sumamente feos, actos de corrupción que ponen en evidencia o le dan carácter de nulidad a las pretensas intenciones o las pretensas medidas que se están tomando contra la corrupción, por ejemplo. Es decir, el Poder Ejecutivo anda como, yo he dicho muchas veces, ese gobierno coloquial como que no deja asentar al presidente, y suceden cosas que verdaderamente tienen que ser no resueltas, sino evitarlas y tener la fuerza y la fuerza represiva que tenga el gobierno, el presidente en sus manos, para revertir esas cosas o evitar que sucedan esas cosas. Pero es que tiene que haber una concentración, digo yo, del gobierno. Este gobierno no planifica nada. Muchísimas veces hemos dicho que el gobierno anda a tontas y a locas. Entonces, así no se puede gobernar un país. Yo creo, si uno puede hablar de la experiencia, porque ya yo tengo años que puedo decir que ya tengo alguna experiencia, pero la experiencia que me han dado estos años en este país, me dicen a mí que hoy nos está gobernando una de las generaciones más deficientes, más débiles para hacer una gestión de gobierno eficiente. Porque que hay muchas dificultades. Y entonces, si son las obras, usted ve el deterioro de obras entregadas recientes o el atraso en la construcción de las obras. Pero entonces el gobierno ha tenido dinero de más. Entonces las obras no pueden estar atrasadas porque no hay dinero, por ejemplo. Porque que ha habido dinero. El gobierno que más dinero ha manejado en toda la historia de la República Dominicana ha sido este gobierno, que nosotros desde el principio decíamos que eran billones
Luego después vi que el presidente Leonel Fernández señalaba esas mismas, puntualizaba esos mismos datos de que tantos billones de pesos, porque cada presupuesto de los últimos 3 años han sido de billón y pico, pero el pico de 200 y 300 mil millones de pesos, una cosa extraordinariamente alta. Igualmente el préstamo, la deuda externa, entonces la gente está viendo las obras no avanzan. Yo no sé si es que el presidente está dejando que las cosas se manejen como si cada quien es una isla de trabajo en el gobierno, pero eso no anda bien, ¿no? Dijimos, la economía anda bien, pero las cuentas públicas del gobierno no pueden andar bien porque esa misma reforma, entonces miren cómo se fracasa la reforma y no hay forma de que los funcionarios por lo menos sean austeros. Esos casos que se han irradiado ahí son cosas que verdaderamente ponen a pensar a cualquiera de que la gestión del gobierno no va bien. El presidente tiene que sentarse, lo hemos dicho, búsquese sus Salomones, pregúntele a la gente de experiencia que todavía en el país quedan, porque la gente no se han muerto, todos los que trabajaron en los gobiernos anteriores no están muertos, pueden estar viejos. Y los que estén sin juicio, ok, no lo usa. Pero aquí hay mucha gente que todavía puede dar sus opiniones, gente que trabajó en gobiernos anteriores y que sirvió al país y andan ahí todavía, pero yo no sé qué es lo que está pasando. Entonces se cometen tantos errores que verdaderamente ponen a la gente a pensar que andamos con una generación de gobernantes, me refiero a todo el funcionariado oficial, muy débil, muy deficiente. Gente que no maneja el área pública, y si usted no maneja el área pública, no es verdad que va a dar pie con bola. Entonces, ahí se anuncian muchísimos planes, se anuncian obras. Esas obras por ejemplo, de Eyegit, esa empresa que maneja las presas. Ahí se han anunciado que se van a limpiar las presas, que se van a limpiar, a dragar para sacar el lodo que se ha sedimentado en las presas. Que vamos a desaguar una presa, no se hace, se anuncia, no se dice, bueno, vamos a construir la presa de las dos Bocas, creo que se llama, allá en Macasía, pero eso se anuncian, pero como si fueran obras simples que se pueden ejecutar en 1 mes, 2 meses, 3 meses. Son obras colosales, son presas, esas cosas no se pueden festinar, pero se anuncian como nada. Agua y no, eso va, eso ya en este periodo terminamos eso. ¿Pero y qué es lo que van a terminar? ¿Quién es que ha diseñado aquello? ¿Quién tiene el otro? Bueno, es una cosa como que uno no entiende y si es así, esto no va a llegar bien. Porque si no hay una dirección coherente y exigente, esto no va a terminar bien, digo yo. Pero ojalá yo esté equivocado. Así vi. Esas cosas de Estados Unidos, señores. Yo vi una nota de la BBC que decía que el triunfo de Donald Trump ensombrece la cumbre de Río, que se está celebrando en Río, que se celebró, terminó ahora la cumbre del G20, el grupo de 20 países con economía más desarrollada de la Tierra. Que ya cuando llega un presidente de Estados Unidos no reelecto y eso pierde, como se dice, pierde efecto, pero bien, fueron algunos mandatarios, muchos mandatarios y gente importante, porque son países los más importantes desde el punto de vista económico. Pero Donald Trump y su equipo es todo una incertidumbre. Un gabinete que desde el que comenzó el señor Trump a escoger gente y a seleccionar, nosotros hemos dicho, con ese gabinete ustedes verán locura. Yo me atreví a decir hace mucho tiempo, desde que Donald Trump irrumpe como el rayo en la política, dije, este señor yo lo voy a bautizar como Donald Hipólito Trump Mejía, porque es que óigame, que se parece. Todo ese ambiente donde va Trump es un relajo y una risa.
todo el que está al lado de Donald Trump es muerto de la risa que está, porque es un hombre que siempre está moviéndose y haciendo gestos. Es la misma figura del señor Hipólito Mejía. Son un parecido extraordinario. Entonces, en esa selección de ese gabinete, uno ve cosas, porque ya se conocen allí, los medios sacan todo. Pero gente acusada de tráfico sexual, nombrado como ministro, secretario. Uno que está acusado es el fiscal general al que él ha señalado, el señor Gates, señalado por tráfico de menores, oiga, tráfico sexual en menores. Ese, el secretario de Defensa, ese otro que tiene también otra acusación de abuso sexual con una dama. En resumen, viendo hoy una foto que sale en un Twitter de comiendo, almorzando o desayunando, no sé, en una estación de McDonald's, aparece el yerno de Trump, Donald Trump, Elon Musk y John y Robert Kennedy Jr., señalado secretario de Salud. Entonces aparecen promoviendo el nombre de McDonald's y comiendo de esa comida chatarra. Pero resulta que el propio Kennedy es un objetor de esa comida. Él es el hombre que defiende la dieta sana. El secretario de Salud de Donald Trump. Entonces, ¿con quién es que se va a gobernar a Estados Unidos? Es con gente infirme, digo yo, gente que no es coherente. Porque usted no puede decir una cosa en contra de la comida chatarra y luego aparece usted comiendo comida chatarra, porque ¿quién le va a creer a este señor? Yo he dicho que ese señor no está bien de juicio, pero cuando ese gobierno comience a gobernar, nos vamos a ir dando cuenta que ese gabinete le va a pasar idéntico. Yo creo que los gabinetes anteriores eran gente con más calidad que lo que este señor está escogiendo ahora mismo. Aquellos eran hombres públicos, estos son hombres públicos pero sin experiencia de Estado, públicamente, porque ¿cuál es la experiencia de un Elon Musk? Pero Session, el que era, por ejemplo, fiscal, qué sé yo, es un hombre ya experimentado, que venía, no sé si es de Alabama, de esos lados por ahí. El mismo Tillerson, que fue el secretario de Relaciones Exteriores de Donald Trump, era un hombre ya, un super magnate petrolero, un tipo con muchísima experiencia. El mismo Bolton, Miller, qué sé yo, muchísima gente, Steve Barr, bueno, muchísima gente experimentada, el propio Pompeo. Hoy este hombre está escogiendo una serie de muchachos y de gente ahí que tienen muchísimas travesuras que se le señalan, y yo no sé dónde va a terminar eso. Ese es un gabinete indeciso, uno no sabe, todavía no se ha escogido el de educación. Y ya las universidades, algunos centros universitarios están preocupados porque hay unos programas que se iniciaron, no sé si con Obama o con Biden, pero son unos programas educativos que tienen unos préstamos y unas condonaciones de préstamos y cosas de eso que ha otorgado Biden a muchísimos estudiantes de universidades, y ahora están en una incertidumbre también. Es decir, eso es la parte interna, pero la parte externa, viendo lo que está pasando, esa decisión de Estados Unidos que se veía venir, porque nosotros no somos especialistas en nada de esos temas, y decíamos que si ganaban los demócratas, probablemente Estados Unidos iba a autorizar el uso de armas de largo alcance contra Rusia. Y además, que si se perdían las elecciones, también iban a hacer lo mismo, aunque viniera el señor Trump en enero y decidiera cambiar las políticas que se hayan tomado con respecto a la guerra de Ucrania y Rusia. Pero ahí está el resultado, ya lo aprobaron, pero Rusia, el propio Putin, no le ha hecho caso ni al propio Trump.
Porque Trump le ha dicho, mira, no incremente la guerra porque vamos a tratar de buscar una solución a la guerra. Pero el hombre le ha respondido con 200 misiles, señores, pero eso es una barbaridad. 200 misiles. Entonces, el genocida de Rusia, que además de el cinismo es frío, ¿cómo es posible que usted diga que eso es un abuso, eso es un choque, abrirle la guerra a la OTAN, abrirle la guerra a Rusia, autorizar que Ucrania use las armas de largo alcance? Cuando usted está bombardeando a Ucrania, entonces él quiere que Ucrania haga una guerra con las manos atadas y él derrumbando a Ucrania y matando muchísima gente, muchísimos civiles, enviando misiles de todos los tipos. Vamos a seguir con el tema, pero después de una breve pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Nueva Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que nada más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Tendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Bien, entonces el señor Putin desoye el consejo de Donald Trump, porque él ha respondido súper bombardeando a esta gente, a Ucrania. Pero el cinismo de este señor, que le vende a los rusos, porque son unos tontos, parece esa sociedad rusa, le vende que él está llevando una guerra contra la OTAN. Muy bien. Le está diciendo a sus rusos, miren, yo estoy peleando contra la OTAN, no es contra Ucrania, porque Ucrania nada más pone a la gente, pero las armas las está poniendo la OTAN. Eso le dice él a sus ciudadanos rusos. Bien. Como para tener ese pueblo nublado de razón. Muy bien. Pero resulta que a Occidente le dice ahora, no, yo estoy preparando mis armas, las oxidadas armas atómica de Rusia, la van a remover porque él va a atacar con armas nucleares, porque eso es un abuso contra Rusia. Enviarle armas de largo alcance a Ucrania para que ataque el territorio ruso. Entonces él quiere destruir a Ucrania y que Ucrania esté con las manos atadas, como se dice. Pero eso es una barbaridad. Entonces Estados Unidos sabe que este no va a hacer nada. Y vamos a ver si es verdad que el gas pela, como se dice, a ver si es verdad que Putin va a lanzar sus armas
nucleares, porque del dicho al hecho hay un gran trecho. Vamos a ver si es verdad que le pela, como se dice. Pero esas son cosas mayores. Uno sabe que todo es fanfarroneando, porque es una vergüenza lo que Rusia está pasando, perdiendo una guerra de Ucrania. Que Ucrania tiene armas de Occidente, es verdad. Pero cuando usted tiene que apelar a Corea del Sur y a Irán para pelearle una guerra a un país pequeño, que ustedes lo conocen muy bien porque son la misma etnia y son los mismos pueblos, entonces hay que entender que a Rusia le está yendo muy mal en esa guerra. Esa es la pura verdad. Ahora, si ellos quieren usar sus armas nucleares contra Ucrania o contra los países vecinos, que son países que están en la OTAN, entonces van a recibir armas atómicas y el mundo se podrá hasta exterminarse el mundo. Pero Rusia no va a quedar libre. El Kremlin va a ser borrado, que sepan eso, que también a Rusia no la van a poder volar entera porque es un país demasiado grande. Pero la parte europea de Rusia se va o se iría. Entonces usted no va a permitir que destruyan a San Petersburgo. Ay, Dios mío. El Hermitage, ese museo que es el museo más grande del mundo. Se perdería el Hermitage. Todo un irresponsable que pelee su guerra. Él que avanzó y metió 200,000 soldados a pelear esa guerra y a absorber a Ucrania, a quitar esos muñecos y a poner un gobierno títere. Pero le ha salido el diablo, como dice. Entonces, ahora están apurados y ahí anda Rusia con todos sus problemas. Pero Ucrania le va a atacar con eso. Y en lo que llega Trump, ya Ucrania le habrá dado algunos golpes a Rusia. Los rusos van a sentir eso muy duro, no hay duda, pero Trump podía tratar de entregar a Ucrania, que es lo que yo he dicho. Pero eso, dijo Manuel Fermín aquí, le va a traer que un nacionalista ucraniano vaya y mate a Donald Trump, fácilmente lo pueden matar. Y nosotros dijimos eso, yo recuerdo, con mucha antelación, y después de eso hubo 3 atentados de matar al señor Donald Trump. Yo leí la pregunta del doctor Castillo de esta semana, y el doctor cierra con un pedido a la providencia divina. Le pide a Dios que cuide o que le dé fortaleza a esas manos de Donald Trump, que le dé la fortaleza y las habilidades, que lo cuide, para que ese régimen de Donald Trump pueda terminar en beneficio de las demás naciones del mundo, porque todo el mundo sabe el poder que tiene Estados Unidos. Y un hombre con el carácter de Donald Trump, esa guerra de Ucrania, todo el mundo sabe que no va a ser fácil. Él quitar esa ayuda, Ucrania, repito, es una representación de la Unión Europea, pero Donald Trump, ha dicho Manuel Fermín aquí, es un dinamitero. Es un hombre que crea la estampida, porque ese fue el Donald Trump que conocimos. Que venga distinto ahora, no lo sabe. Ojalá, como dice el doctor Castillo, la providencia divina proteja esa mano que van a dirigir el mundo, porque imagínense ustedes, un hombre dinamitero, un hombre que crea la estampida, desorganiza el sistema global de comercio, porque comienzan con esos aranceles y eso distorsiona los precios, indiscutiblemente. Donald Trump tiene cosas que nos ayudan. Yo vi una advertencia que él le hizo a las universidades, muy bien hecha, a las universidades norteamericanas. Miren, las universidades que patrocinen el antisemitismo, le voy a retirar creo que como una certificación, algo así, o un apoyo que da el gobierno a las universidades. Toda universidad que en el campus de una universidad que se promueva el antisemitismo, vamos a cerrar eso. Eso está muy bien, porque Estados Unidos no puede estar en un relajo, sabiendo que Israel ha sido el amigo histórico de los Estados Unidos, de Israel ahí. Entonces Estados Unidos, esté Trump, o esté Biden, o esté John F. Kennedy, de quien esté ahí, tiene que defender a Israel. Esa es la realidad.
Además, el poder económico de los judíos, todo el mundo sabe que Estados Unidos y Europa, el poder económico de los judíos es una realidad, nadie la puede negar. Eso son cosas favorables. Con el asunto de la migración, nosotros vemos en Trump una especie de salvación para la República Dominicana, viendo este desastre, este desorden que hay en este país, y que para mí, lo he dicho, el gobierno dominicano lo que está es jugando, como poniéndonos a jugar con el barro al pueblo dominicano, con el asunto. Esto es una tramoya, un entretenimiento de que este muro, para protegernos de esa migración, el muro, pero ¿cuál es el muro? ¿Dónde está la valla? ¿Dónde está el sazonado muro? ¿Para qué ha servido ese ensayo de valla que han iniciado allí? Que el gobierno fue a inaugurar un tramo, una cosa ridícula. Pero no se ha hablado más del muro, no se sabe de eso. Mientras tanto, los haitianos, en forma selvática, actuando en República Dominicana. Entonces, la esperanza es Trump. Pero a nosotros, a pesar de todo, con Trump fue que peor nos fue en materia migratoria con los haitianos, porque el gobierno de Danilo Medina lo que hizo fue legalizar 50,000 haitianos a ser los dominicanos. ¿Ustedes creen que el comportamiento de esta gente? Ahí hay un video que yo voy a ver si Eric es tan amable y me sube lo que pasó en el hospital Darío Contreras. ¿Ustedes creen que nosotros debemos estar infectados de esa escoria que viene de Haití a este país? Ese es el comportamiento selvático. Mire el otro sacándose las heces y lanzándose al médico. Ustedes saben lo que es eso, nosotros los dominicanos, tener que soportar esa selva en este país. Pero ¿cuáles son los gobiernos temblorosos que tenemos? Fíjense la política de manejo y de enredo que hay con las famosas repatriaciones, que mandan 500 y vienen 5,000. Es un desorden lo que hay en el país. Miren lo que acaba de pasar en Constanza, pero va a seguir pasando. Este gobierno se atreve a mandar un contingente policial a Friusa. No se atreven. No se atreve. El gobierno es tan tembloroso, este gobierno, que no se atreve a mandar un contingente policial, aunque sea a revisar ese barrio, a ver qué hay ahí. Si hay armas, ¿qué es lo que hay ahí? Hay una banda de haitianos, nadie conoce ni sabe nada. El único que tenía pantalones para eso era Balaguer o Trujillo. Después, todo lo que hemos tenido nada más es agua de borrajas. Entonces, ¿usted cree que este país se puede salvar así? Pero vamos a esperar que Donald Trump, entonces, con Donald Trump es que nos vamos a salvar, que vamos a poder sacar a los haitianos. Pero con Trump, en el gobierno de Danilo Medina no fue peor. ¿Por qué? Porque la 168-13, Danilo Medina y su equipo la atacaron. ¿A quién fue que se acusó? De ser uno de los principales promotores de la haitianización en tiempo de Danilo Medina. Era el señor Gustavo Montalvo, que era un agente de la USAID, de la ID, y el gobierno era el de Trump. Y entonces, si nos llevamos de que con Trump nos va mejor, vamos a seguir también igualito, porque lo que está faltando es el carácter de los gobiernos dominicanos. Ahí tenemos un consejo de gobierno en Haití, pero no se le puede llamar consejo de Estado como es de aquí, porque ahí eso no existe. O sería casi un abuso uno llamarle Estado a esa situación que tiene Haití hoy, pero que ya la estamos teniendo aquí. Ese comportamiento selvático es porque hay una tolerancia. Todos los médicos que nos vienen haitianos, no, aquí no los recibimos, ya se va a acabar todo. Mire, usted quiere trabajar, mira, Constanza no quiere haitiano aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a esperar que haya una guerra civil interna. O que, contando con que el presidente Trump va a aplicar una política dura contra la inmigración, entonces nosotros podemos agarrarnos de ahí. Pero si lo que tenemos aquí son un gobierno tembloroso, tampoco van a hacer nada. El país no va bien. Entonces, esas son las dudas y la incertidumbre que nos van a dejar todos estos días por venir. Y República Dominicana no está bien, por lo menos no está bien dirigida.
Si duele, que se lo digan a las autoridades. Sus hechos son lo que hablan. Las Fuerzas Armadas Dominicanas han decidido, el Ejército Nacional, entregar la soberanía nacional en esa frontera y no ha cuidado esa puerta que se le ha entregado, que la cuiden. El ejército que creó Pedro Santana, óigase bien, es ese mismo. Pero de allá a aquí, óigame, no es solamente los años que han pasado, que son bastantes, sino el carácter de aquella lucha por el país y el carácter de esta lucha por el bolsillo. Aquellos entregaban sus vidas y sus bienes, su hacienda. ¿Por quién? Por la patria. Óigase bien, pero estos están buscando cómo llenar su bolsillo. Así es que están los guardias dominicanos en esa frontera, que eso es una vergüenza. Pero contamos con Trump. Imagínense ustedes si Estados Unidos, un Donald Trump que es una caja de sorpresa o de incertidumbre, porque nadie sabe qué es lo que va a llegar a Estados Unidos. Y más con esa conformación que hemos señalado nosotros de ese gabinete tan raro de gente que en el mismo Estados Unidos cuestionan eso. Yo no sé hasta dónde vamos a llegar con ese asunto, pero eso es lo que parece que viene. Yo, leyendo un recuadro del periódico Hoy, el periódico Hoy, que son posiciones que uno sabe pro-haitianas, porque esas direcciones de periódicos están cargadas de pro-haitianos y de gente comprometida con esa agenda. Entonces dice, en ese recuadro, el periódico Hoy, que el país debiera negociar con ese Consejo de Gobierno de Haití, de no repatriarle más gente para allá, para que ellos se estabilicen allá, puedan tratar de estabilizar sus cosas sin que nosotros le agreguemos más problemas a su estabilidad, mandándole gente de ellos para allá. Óigame, usted sabe lo que usted es negociar su soberanía. Porque cuando hemos dicho nosotros, ¿cuándo es que Haití ha tenido estabilidad? Cuando estaban los Duvalier. La única vez que Haití ha estado estable con los Duvalier. O antes de los Duvalier tampoco, porque los americanos tuvieron que 20 años gobernarlo allí. Y Naciones Unidas, fíjense todo lo que tuvo, 15 después. Es decir, ese es un país que nunca ha tenido estabilidad, entonces nosotros vamos a tener que recibir esa basura, esa escoria que viene a este país, que tiene ya hasta los hospitales, no respetan médicos ni a nadie, parturienta haciendo lo que le da la gana. Miren el caos, el desorden. Eso es lo que nosotros tenemos que aceptar aquí. Miren el otro recogiendo las S para largárselas al médico. Eso es lo que quieren. Eso es lo que nosotros tenemos que aceptar como dominicanos. Esto es una barbaridad. Entonces este pueblo tiene que hablar. Lamentablemente, cuando nosotros pedíamos que hablara, que era en tiempo del voto, que siempre señalamos el pueblo dominicano que presione con el voto, porque el pueblo dominicano es muy guapo con el machete y muy valiente con el fusil, lo ha demostrado en la historia, pero es muy dócil con el voto. Este gobierno, si le hubieran puesto presión con votos, no es verdad que tuviera este comportamiento el presidente ni el gobierno del presidente Luis Abinader. Pero no vamos a la reelección, tranquilo, no, presidente, relíjase, pero mire, presidente, estamos llenos de haitianos, pero el pueblo no me exige nada. Pues fuimos a la reelección. Ahí está el presidente reelegido. Ahora, los que fueron a votar por esa condición, esa realidad, no pueden venir ahora a privar en nacionalistas y en decir que esa presencia haitiana es un peligro, porque hace tiempo que lo es. Hace mucho tiempo que lo es. Vamos a la pausa y regresamos.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cuando hay carácter para dirigir un país, usted lo nota en los gobernantes. Su accionar, su respuesta a los problemas que le vienen. Entonces, ese asunto de la inmigración haitiana y la presencia haitiana y ya la haitianización del trabajo rural y el trabajo de la construcción. Aquí todo el mundo sabe, o no todo el mundo sabe, pero todo el mundo debiera saber que aquí hubo una campaña de dominicanizar la frontera, que estoy seguro que era más difícil que dominicanizar el trabajo, tanto rural como el trabajo de la construcción, si queremos hacer las cosas como se tienen que hacer con carácter, el carácter nacional, defender el carácter nacional. Horacio Vázquez comenzó esa campaña, creo que fue Vázquez, no sé si en el gobierno, no creo que en el gobierno de Mon, que tenía carácter, Moncácer, podía iniciar esa campaña, porque fue un gobierno que casi no se necesitaba de la tranquilidad, de la paz social, y era difícil, y Mon tuvo que formar una guardia famosa, la Guardia de Mon. Pero el país no tenía comunicación, era muy difícil. Entonces, mantener esa política de dominicanizar la frontera eso era una quimera. Pero Mon tenía el carácter para ello. Ahora, cuando llega Vázquez, que también tenía carácter porque era un líder nacional, tenía que ser un hombre de carácter. Pero encuentra un país comunicado, ya los americanos han hecho carreteras, qué sé yo, y se ha hecho una labor de construcciones, de obras públicas, y eso, el país era otro. Hay que entender eso. Pero Vázquez inició la dominicanización de la frontera y siguió Trujillo como política de Estado, también la siguió. Es decir, fueron gente que entendieron que el carácter nacional indicaba que había que proteger este país. Trujillo, con todas sus diabluras y sus extravagancias, pero era un hombre que dio pruebas fehacientísimas de ser un defensor del carácter nacional, independientemente de tus maldades, repito.
Entonces, siguió esa política de dominicanizar la frontera. Y se dominicanizó la frontera de tal forma que hasta los nombres haitianos todo desapareció y moneda haitiana, todo eso desapareció de la frontera. Porque ya habían nombres. Enriquillo no tenía ese nombre. Era un nombre haitiano. Enriquillo, óigase bien el municipio de Enriquillo. Oviedo, esos municipios tenían nombre haitiano. En la frontera profunda, diríamos, para adentro, ya una frontera herniada profusamente. Entonces esa política de dominicanización trajo una inversión enorme, crear provincias, construcciones, acueductos, edificios públicos, oficinas, viviendas, colonias. Río Limpio, la colonia de Ángel Félix, la colonia de Carbonera. Todo eso se crearon. Trujillo gastó un dineral y le dio luz verde al jesuita Santa Ana, español creo, toda esa misión jesuita, con una misión jesuítica ahí, de señores, de crear conciencia, evangelizar a la gente, crear escuelas. Es decir, fue un trabajo homérico el que Trujillo ordenó en la frontera y se hizo la dominicanización de la frontera. Entonces, estos gobiernos están obligados, vamos a dominicanizar el trabajo. Ahora, ¿cómo se puede dominicanizar el trabajo? Vamos a mejorar las condiciones del campo, de la gente que está en los campos, porque usted no puede decirle a un dominicano, mira, vamos a trabajar con una azada o una pala. Y ese señor cuando llega a su casa agotado no tiene con agua para bañarse. No hay luz. No hay una clínica para atender un muchacho, la mujer o un niño que se le enferme. Las escuelas desvencijadas y todas abandonadas, sin maestro y un desastre. Usted no puede tener en esas condiciones, no se puede dominicanizar el trabajo, porque también le queremos exigir que dominicanicemos el trabajo. Pero ¿cómo vamos a dominicanizar el trabajo? En las condiciones que están los campos y el abandono, porque estos son gobiernos manirrotos que nada más gastan dinero en el lujo y en las ciudades. Porque ese es el otro problema. Si Carbonera tenía unas viviendas de madera que construyó Trujillo ahí cuando se creó esa colonia, pero en el año 1988 fuimos nosotros con Balaguer ahí, me acuerdo yo, fuimos y se entregaron 40 o 45 viviendas en el proyecto de Carbonera. Una verdadera agrovilla, con todas las condiciones para que la gente permanezca ahí. Y se hizo, y están ahí más de miles de viviendas rurales, se construyeron para que la gente permanezca en el campo. Se creó en Oviedo, se crearon viviendas en Vicente Noble, se crearon viviendas en Angostura, en el Limón de Jimaní, Dios mío, en Castañuela, me acuerdo, en Castañuela, en la finca Grullón, en Jobo Corcovado, en Castañuela, todos fueron viviendas. En Gozuela se crearon viviendas. Eso nada más en esa línea de la noroeste, pero hay que crear condiciones para dominicanizar el trabajo. Las escuelas tienen que estar en mejores condiciones, los salarios que se le van a pagar a la gente. Y los haitianos, si cabe la mano de obra, como yo he dicho, no pueden traer mujeres, vienen obreros, pero no me van a traer familias haitianas a que se asienten aquí a parir 10 y 14 muchachos que mañana dicen yo no tengo a nadie en Haití, yo no conozco a nadie en Haití, yo soy dominicano. Eso es lo que nosotros queremos, para después tener este comportamiento en los hospitales y en las vías públicas, haciéndose todas sus necesidades fisiológicas en plenas calles. Eso es lo que vamos a dominicanizar. Entonces se necesita el carácter nacional y que estos gobiernos entiendan que tienen que trabajar para el país. Pero así como vamos es difícil que el país pueda salir a camino. Repito, lo que están esperando que con Trump vamos a resolver el problema migratorio, estamos mirando para la luna.
como dice, líbrennos los cielos de que las cosas vengan peor, porque, y lo vuelvo a repetir, cuando Trump era presidente, con ese carácter, él, migratorio también, pero el gobierno de Danilo Medina aquí se encargó de dominicanizar miles, decenas de miles de haitianos. Y además, peor, contribuir a destruir la 168.13, la sentencia del Tribunal Constitucional. Y todavía más, a querer implementar un plan de regularización que todo el mundo sabe que eso fue una farsa. Buscando de qué opiniones de juntas de vecinos, las juntas de vecinos vendiendo delincuentes, vendiendo opiniones favorables de que para gente que quería hacerse dominicano o que le consideraran como un ciudadano legal en el país para que le dieran una regularización. Ustedes se imaginan el desorden que era eso. Pero este gobierno de Danilo Medina nunca le hizo caso a nadie. El ministro de Interior se jactaba de decir que ellos eran los jefes de este país. En pleno gobierno de Trump. Entonces, aquí lo que se necesita es que le exijamos a las autoridades que actúen, pero perdimos la oportunidad, como yo lo he dicho tantas veces. Aquí el tiempo era el tiempo de elección, el tiempo electoral. ¿Por qué? Porque no había una política dominicanista, una política de salvar el país. Y este gobierno lo primero que hizo fue montar todo un colectivo de pro haitianos que están ahí a la vista de todos. Pero, ¿qué hicimos? Enterrar la cabeza en el hoyo donde lo acostumbra hacer el avestruz. Lamentablemente. Somos valientes, guapos, con el machete y el fusil. O lo vimos ahí, incendiando hasta los muebles de los haitianos en Constanza. Y yo muchas veces he tenido que citar lo que pasó en Constanza, que el helicóptero de Balaguer estaba con las aspas ya comenzando a girar. Las puertas del helicóptero todavía estaban abiertas y un señor de la zona venía corriendo y apresurado le voceaba: señor presidente, quiero decirle algo. Balaguer, que siempre escuchaba esas cosas y sabía distinguir las voces que la voceaban, que lo decían con fervor, con seriedad, y cuando eran inserios también. Dígame, detuvo el helicóptero, dígame qué le pasa. Presidente, Constanza está lleno de haitianos. Muy bien, gracias, vámonos. Joaquín Balaguer, quien me dijo eso a mí fue el piloto de Balaguer. El que me contó eso fue el piloto de Joaquín Balaguer. Vámonos. Balaguer no habló media palabra, ni se refirió a ese caso. Pero al día siguiente habían 6 camiones del ejército recogiendo a todos los haitianos y los mandó a la frontera. Esa era la famosa camiona. Ustedes se dan cuenta cuál era la política de defender el Estado, del carácter nacional. Era distinto al de ahora. Ahora lo que hay es un rejuego, una tramoya, todo un tramoyismo, un militarismo metido en el negocio que ha decidido traicionar la patria, vendiendo la frontera, y un gobierno tembloroso que contribuye con ese tramoyismo también. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? El país invadido de haitianos, ya con un Haití aquí. Y ya con derechos adquiridos que se dan el lujo de ir también a entorpecer el trabajo de los médicos en los hospitales, cuando nosotros lo que hacemos es brindarle un servicio médico gratis, pagando nosotros los impuestos nacionales. Y así el país solamente va a la deriva, al hondón, con un pie en el aire y el abismo como suelo para el otro. Así es que está República Dominicana. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.